Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Denise Gabriela Ramírez Lara, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la carrera Pedagogía en Actividad Física y Deporte, de tercer semestre. Bueno, hoy mi exposición va a ser sobre aprender a parafrasear y a citar correctamente. Bueno, como una pequeña introducción, tengo que en el ámbito académico, el parafraseo y las citas bibliográficas son herramientas fundamentales para elaborar trabajos escritos con rigurosidad, ética y claridad. También, parafrasear consiste en reformular con palabras propias las ideas de otros autores, pero manteniendo el sentido original. Esta práctica demuestra comprensión lectora y capacidad de análisis crítico. También tenemos que, por otro lado, citar correctamente según las normas APA en séptima edición permite dar crédito a las fuentes utilizadas, evitando plagios y fortaleciendo la credibilidad del texto. Las citas, ya sean textuales o parafraseadas, y las referencias bibliográficas finalizan que esto hace que finalicen asegurando que la información sea verídica y confiable. En conjunto, el parafraseo y las citas correctas reflejan el compromiso del estudiante con la honestidad académica y el respeto del trabajo intelectual de los demás, al mismo tiempo que enriquecen la calidad del propio aprendizaje y escritura. Tenemos una pregunta que es, ¿qué es parafrasear y por qué es importante en el ámbito académico, en sus trabajos académicos? Bueno, parafrasear significa, eh, y ahora sí, parafrasear significa expresar con tus propias palabras de, las ideas o pensamientos de otros autores, como ya lo había dicho anteriormente, pero sin alterar el significado original. No podemos alterar el de dónde sacamos la información. ¿Listo? Implica leer, comprender y luego reformular el contenido usando el mismo estilo personal y el lenguaje diferente al de un texto de la fuente. Ejemplo, el texto original es: la actividad física mejora la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes. Pero si lo parafraseamos sería: hacer ejercicio con regularidad ayuda a los alumnos a mantener la atención y a obtener mejoras en sus resultados en cada estudio. ¿Por qué es importante en los trabajos académicos? Bueno, parafrasear correctamente es fundamental. ¿Por qué? Demuestra comprensión. Esto significa que evidencia que realmente entienden lo que lee. 2. Evita el plagio. Esto lleva a que reconoce las ideas de los autores sin copiarlas literalmente. 3. Fortalece la redacción, o sea, que mejora la fluidez y la coherencia de tus textos. Como cuarta, tenemos cumple con las normas académicas, o sea, las normas APA, respeta las propiedades intelectuales de los autores citados. Como tres principales tenemos cómo se cita y cómo se escribe la referencia final. Bueno, como las tres primeras citas que les nombré es la cita corta, la cita larga y la cita parafraseada. Bueno, en citas cortas tenemos que las citas cortas textuales son aquellas en las que se copian literalmente una parte del texto de un autor y tienen menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas dobles y se incluye dentro del mismo párrafo, sin sangría ni formación de espacio. Esto sirve para el apoyo de tus ideas en las palabras exactas de un autor, siempre que sea relevante y se cite correctamente las fuentes. Eso es citas cortas. Ahora voy con citas largas. Las citas largas son aquellas en las que se produce exactamente un texto de un autor, pero tienen 40 palabras o más ahí. A diferencia de las citas cortas, no se le coloca entre comillas, sino se escribe un párrafo aparte, con sangría,
margen de desplazamiento hacia la derecha y doble espacio. Sirve para destacar ideas importantes o fragmentos extensos que deben presentarse tal como el autor lo escribió. Esto también eh, es para ayudarnos, pero saber qué estamos haciendo. En citas parafraseadas, tenemos que las citas parafraseadas se utilizan cuando expresas con tus propias palabras las ideas del autor, sin copiar el texto original. Todo de aquí. Es decir, reformula el contenido, pero mantiene el mismo significado. Estas citas muestran que comprenden la información y pueden explicarlas a tu propio estilo, pero aún así debes reconocer al autor. ¿Cómo se cita? Dentro de un texto y en referencia final. ¿Cómo se cita dentro de un texto? Pues cuando usas las ideas o palabras de un autor, debes citar dentro de un texto para reconocer su trabajo. Las citas dentro de un texto sirven para identificar de dónde proviene la información siempre, incluyendo el apellido del autor y el año en que fue publicado. En esta cita textual también se agrega el número de página o párrafo. Y en las referencias finales son las listas de todas las fuentes, libros, artículos, páginas, sitios web, etcétera, revistas, de todo, que se han citado dentro de un texto. ¿Ya? Se colocan al final del trabajo de una sesión titulada referencia y deben presentarse en orden alfabético por el apellido del primer autor. Su objetivo es permitir que el lector identifique y consulte las fuentes originalmente de dónde se utilizaron, de dónde sacamos, de dónde provienen esas. Bueno, tengo un ejemplo de cada cita. Bueno, en las citas, ¿no? En las citas cortas, el primer ejemplo que tenemos aquí sería, según García, 2025, la lectura frecuente estimula la imaginación y la creatividad. Como vemos, al final tiene el número de páginas. Aquí les explico por qué. Tiene menos de 40 palabras si se dan cuenta aquí. Va entre comillas. ¿Qué va entre comillas? El título. Incluye el autor, el año y el número de páginas. También tenemos citas largas. También tenemos un ejemplo. Mendoza, entre paréntesis 2022, explica que la educación física no solo busca desarrollar las capacidades motoras, sino también fortalecer valores como la cooperación, la disciplina y el respeto a través de las actividades físicas. Los estudiantes comprenden a convivir y a valorar el esfuerzo colectivo. Explicación sobre el texto de aquí. ¿Contiene más de 40 palabras? Sí. Se escriben en un párrafo aparte con sangría y sin comillas. Bien, no hay comillas y aquí está la sangría. No. Al final se incluye el autor final y el número de páginas y el año. Sí corresponde. Sí corresponde, obviamente, el texto. En citas parafraseadas, el ejemplo que tengo es realizar actividades físicas de forma constante contribuyen al bienestar emocional y al final y ayudar a disminuir el nivel de estrés. Entre paréntesis tengo el nombre del autor, la fecha. López 2020. La explicación que tengo es, se reformula con tus propias palabras las ideas del autor. ¿Ya? No lleva comillas. En ninguno de estos lleva comillas. Se le indica el año y el autor como lo vemos aquí, ya que no es textual. En citas dentro del texto tengo ejemplo 1, citas narrativas. Entre paréntesis, autor y López 2023. Entre comillas tengo. Una alimentación equilibrada es clave para mantener las energías durante los estudios. Y como vemos al final tenemos el número de páginas. En el ejemplo 2 tengo citas
ay, perdón, citas parentéticas, entre paréntesis, todas entre paréntesis. Entre comillas, tengo una alimentación equilibrada. Es clave para mantener la energía durante los estudios. López 2023, página 10. La explicación, aquí les doy la explicación de este texto. Texto profesional. 1. Se incluye el autor, el año y página. ¿Bien? Si no hay número de páginas, por ejemplo, sitio web, revista o donde hemos sacado la información, se puede indicar el párrafo de donde hemos sacado esta información. Sí, pues acá también tengo otras ideas, otros ejemplos. Ejemplos de citas cortas. Tengo, de acuerdo con Gómez 2021, entre comillas, la motivación es un factor clave para mantener la constancia en las prácticas deportivas. ¿Cómo se reconoce esto? Tiene menos de 40 palabras, está entre comillas, se integra en el texto sin saltos de líneas, sin sangría. Lleva el apellido, el autor y el año al final o al inicio. Tengo como citas largas. Según López, 2020, la educación física no solo contribuye al desarrollo corporal de los estudiantes, sino que también fortalece su crecimiento emocional y social. A través del movimiento, los estudiantes aprenden, a conocer, a respetar a los demás y a superar desafíos, fortaleciendo así su carácter y su autoestima. ¿Cómo se lo reconoce? Tiene más de 40 palabras, no lleva comillas, se representan un bloque separado del texto con sangría. Se menciona al autor y al año en que el libro fue publicado o revista antes o después de la cita. Como citas parafraseadas, tengo el otro ejemplo. Las prácticas constantes del deporte ayudan a fortalecer la disciplina y la responsabilidad de los estudiantes, promoviendo hábitos saludables que contribuyen positivamente en su vida diaria. Entre paréntesis, Martínez 2021. ¿Cómo se lo reconoce? No lleva comillas porque se copia el texto totalmente. Se mantiene el sentido original del autor, pero con palabras propias. Se incluye el apellido del autor y el año en que fue publicado. Muchas gracias, este ha sido mi trabajo. Lindo día.